Muy buenas horas a todos los presentes. Gracias por actualmente estar acá en esta exposición. La exposición es por el curso de telemedicina. Estamos haciendo una telecapacitación para poder brindar mayor información acerca de un tema en específico. Gracias a las personas pues, nuevamente que se han conectado para poder escuchar esta exposición. El tema a tratar es cefalea en trueno. Vamos a tratar acerca de cuáles son sus principales conceptos, cuál es su y qué es lo que debemos hacer para poder desempeñarnos de manera adecuada. Quien expone actualmente es el médico residente Juan Pereira Ramírez, el médico residente de neurología del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Higuaín, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar la exposición planteándonos los objetivos respectivos de la misma, el cual pues como objetivo principal no es definir qué es una cefalea en trueno para poder orientarnos, también es saber reconocer cuáles son los signos y síntomas principales que acompañan a la cefalea en trueno para poder justamente reconocerla de manera precoz y así poder desempeñarnos de manera adecuada. Y tercero, pues a ver qué podemos hacer o cómo podemos desempeñarnos de la mejor manera para poder afrontar este problema de salud, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, estos son los objetivos, como les comenté, que nos habíamos planteado para poder comenzar la exposición. Muy bien, comenzamos definiendo, ¿no? ¿Qué es una cefalea en trueno? Primero que nada, me gustaría que antes de iniciar, comencemos con qué es una cefalea, ¿no? ¿Qué es dolor de cabeza, ¿no? Como se conoce más coloquialmente. El dolor de cabeza es una expresión de lo que es la recepción algésica, o sea, recepción del dolor a nivel del territorio trigeminal que va a inervar la zona sensible que recoge dolor de la parte craneana, la parte de las meninges, las cuales van a ser interpretadas por unas estructuras cerebrales llamadas el tálamo, justamente es un núcleo ventroposterolateral del tálamo, y van a ser interpretadas en la corteza cerebral, en una parte llamada el grupo sensorial sensitivo, en el cual va a estar en las zonas del área de Brodmann 3-1-2, ¿no? Muy bien, entonces ya sabiendo, teniendo un concepto básico de lo que es un dolor de cabeza, vamos a poder decir que la cefalea en trueno es un dolor de cabeza muy intenso, muy severo, que comienza de manera abrupta, súbita, va a comenzar de manera abrupta, súbita, hasta alcanzar su máxima intensidad en un minuto. Una vez que este alcanza su máximo nivel de intensidad, se tiene que tener al menos 5 minutos para poder decirse que estamos hablando de una cefalea en trueno, ¿no? Este dolor de cabeza se describe como el dolor más intenso que se puede haber descrito o que puede haber padecido el paciente durante su vida. Es un dolor de cabeza el cual imposibilita al paciente de poder realizar actividades, de poder estar tranquilo, ya que es demasiado dolor para el paciente para ser tolerado, ¿no? Adicionalmente a eso, se puede acompañar de otros signos y síntomas, como por ejemplo la rigidez del cuello, la presencia de zumbido de oídos, alteraciones en el nivel de conciencia. ¿Qué significa eso? Que el paciente puede estar presentando desmayos, lo que también se conoce como desmayos, ¿no? También puede estar presentando un poco de somnolencia, el paciente puede estar como adormilado, con mucho sueño, lo que se llama sopor, ¿no? El paciente puede también tener problemas para poder, a pesar de que se le está llamando por su nombre o se le está movilizando, el paciente no despierta o se encuentra muy adormilado. Puede haber lo que son convulsiones, ¿no? Alteraciones al nivel de la fuerza muscular, el paciente no puede movilizar una parte del cuerpo, sea la parte derecha o la parte izquierda del cuerpo. Entonces, esos son signos y síntomas que los describimos para poder relacionarlos con una cefalea en trueno, ¿no? Entonces, continuando con la exposición, pues vamos a ver las causas de la cefalea en trueno, ¿no? Las principales causas del cefalea en trueno. Para esto de acá, pues es muy importante este tipo de dolor de cabeza, específicamente el dolor de cabeza en trueno o cefalea en trueno, porque su principal causa a descartar es la hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué es una hemorragia subaracnoidea? Es un sangrado intracerebral, es un sangrado a nivel de las meninges, ¿no? Que ocurre justamente en el espacio subaracnoideo, de manera específica, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la causa de esta hemorragia subaracnoidea? Es la rotura de un aneurisma cerebral. Entonces, con eso ya podemos ver la importancia de poder
tener un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano de una cefalea en trueno, ya que estaríamos probablemente diagnosticando o estamos enfrentándonos de una manera precoz a una probable rotura aneurismática, ¿no? Otros diagnósticos diferenciales son el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y otras menos frecuentes ya son, o mucho menos frecuentes probablemente, son por ejemplo las meningitis, la sinusitis aguda, la trombosis venosa cerebral, la disección arterial cervical, hipotensión intracraneal espontánea, crisis hipertensiva aguda, la presencia de un preso, también llamado síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, hemorragia intracraneal o también incluso lo que es el ictus cerebral, no el accidente cerebrovascular isquémico. Acá tenemos otro cuadro el cual resume los principales diagnósticos diferenciales, o mejor dicho, las principales causas de una cefalea en trueno, y en el cual sigue constando que la principal causa es un sangrado, en este caso la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que como menciono, la principal causa, la principal etiología es la presencia pues, de una rotura aneurismática. Ahora, como esta es la principal causa, la hemorragia subaracnoidea, la principal causa de una cefalea en trueno, entonces vamos a comenzar a explicar un poco de qué es una hemorragia subaracnoidea. Como había mencionado, pues una hemorragia subaracnoidea es un sangrado, ¿no? Acá podemos ver la imagen, tenemos la imagen de una tomografía de una cabeza. Esta es la cabeza, esto de acá son planos transversales, esto se llama un corte axial, en el cual vamos a poder evidenciar pues una calota, un hueso, ¿no? La zona en blanco es hueso, esta zona en blanco es hueso, en cual vamos a ver una zona blanquecina, esta de acá va a llevarse zona hiperdensa, en el cual vamos a observar que presenta la presencia de sangre. Esto va a ser sangre, ¿no? ¿En qué espacios? En espacios aracnoideos, ¿no? ¿En dónde? Cisura silviana, cisura interpeduncular, cisterna silviana, ¿no? Entonces, esas estructuras van a ser ocupadas por sangre, ¿no? Como podemos observar, miren, es justamente esta zona blanquecina va a ser sangre. Entonces, y ahora que sabemos que cuando uno presenta un dolor de cabeza muy intenso, que se llega a su máximo nivel en un minuto y dura por lo menos 5 minutos, lo primero que tenemos que descartar es una rotura neurismática que condiciona una hemorragia subaracnoidea. Entonces, por tal motivo, es muy importante como parte de su diagnóstico reconocer que como parte de esta capacitación es reconocer los síntomas que acompañan a esta cefalea en trueno, los cuales son alteración del nivel de conciencia, como ya estaba diciendo, ¿no? El paciente puede estar desmayado, o también puede presentar mucho sueño, mucha somnolencia, o también el paciente incluso puede estar en un estado en el cual se le intenta estimular, se le llama por su nombre, se le grita, incluso se le puede hacer estímulos dolorosos, como por ejemplo, se le puede peñiscar y el paciente responde muy poco o no responde. También puede estar asociado a lo que es rigidez de cuello, como vemos acá una persona que intenta flexionar el cuello, pero no tiene mucha dificultad para poder flexionarlo. ¿Por qué ocurre esto de acá? Debido a que la hemorragia subaracnoidea termina irritando las meninges y estas meninges de acá generan una rigidez en el cuello, ¿no? Generan una dificultad para poder flexionarse o agacharse, ¿no? También tenemos la presencia de náuseas o vómitos, ¿no? Ahora, lo que quiero recalcar es que no es los característicos vómitos que se presentan cuando uno está mal del estómago, sino que es principalmente cuando el paciente presenta son vómitos llamados explosivos. ¿Por qué es así? Debido a que el paciente al momento de vomitar, los vómitos son intensos o también llamados en proyectil, para que tengan una idea, ¿no? De a qué me hago referencia. También puede estar asociado a lo que es una actividad física intensa previo al dolor de cabeza. Un paciente puede estar haciendo una actividad muscular intensa, el cual le va a generar al paciente, pues, posterior al terminar, a concluir la actividad, va a presentar un dolor de cabeza intenso o una cefalea en trueno, como había mencionado, y va a ser como un gatillante, ¿no? Ya que como habíamos mencionado anteriormente, y lo que quiero es recalcar constantemente, que su principal causa es la rotura de un aneurisma cerebral que condiciona hemorragia subaracnoidea, ¿no? Bueno, también podemos evidenciar que está en el contexto, así como previamente una actividad física intensa, también está en el contexto de una presión arterial, una presión sanguínea elevada, ¿no? Una presión muy alta. Lo cual, ¿y cómo podemos pues, para tener un rango de referencia de una presión alta? Pues estamos hablando de una presión mayor de 180 con respecto a las medidas sistólicas, ¿no?
y con mayor respecto a las medidas diastólicas mayor de 120, ¿no? En el contexto de lo que es una urgencia, una hipertensiva, ¿no? Que llega a ser una emergencia hipertensiva si ocurre algún tipo de daño pues a nivel de algún órgano vital como es el cerebro. La presencia de un dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser de múltiples localizaciones, pero principalmente es una localización occipital, ¿no? Como podemos evidenciar acá. Es una localización en la cual el paciente se aqueja mucho de la parte posterior de la cabeza, ¿no? También acompañado de rigidez de nuca, como habíamos visto. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estas características, ¿no? El dolor de cabeza muy intenso, la presencia de alteraciones del nivel de conciencia, o sea, el desmayo, la presencia de rigidez de nuca, la presencia de problemas para poder mantener pues, la movilidad, problemas para vomitar, ¿no? El paciente comienza a tener con vómitos explosivos, etcétera. Entonces, una vez que nosotros tenemos este ambiente, ¿no? Una vez que uno reconoce los síntomas asesinos de una cefalea en trueno, lo primero que se tiene que hacer es mantener la calma, ¿no? ¿Para qué? Para así poder brindar las respectivas medidas de apoyo al paciente, ¿no? Si el paciente está pues vomitando, obligatoriamente el personal que lo apoya lo que tiene que hacer es ponerlo a un costado para que el paciente no llegue a aspirar su vómito. La otra posibilidad o lo otro que tiene que hacer es la necesidad, pues si está en contexto de una crisis epiléptica, es al paciente se le tiene que con mucho cuidado lateralizar y evitar también que tenga algún tipo de aspiración. Muy bien, una vez que el paciente pues ha sido estabilizado y se mantiene la calma por parte del acompañante, lo que se tiene que hacer es el examinar el estado de la persona. El paciente cómo se encuentra despierto, está somnoliento, está soporoso, el paciente tiene alguna otra alteración de los signos, presenta pulso, no presenta pulso. Una vez que el paciente pues evidenciamos que justamente está estable, y que nosotros también estamos realmente bajo, estamos también bajo, o estamos, mejor dicho, sin ningún tipo de peligro, en caso de que esto ocurra en la calle, lo que tenemos que hacer es conseguir ayuda. ¿A qué hacemos referencia a conseguir ayuda? Llamar a una central de emergencia, ¿para qué? Para poder ser trasladado al paciente, ¿no? En este caso ya le van a dar las medidas de soporte necesarios, es que el paciente pues requiere algún tipo de apoyo con algún tipo de hidratación, alguna necesidad pues de eh, apoyo con reanimación, etcétera, pues va a ser ya apoyado, ¿no? Por parte del personal de la ambulancia, ¿no? ¿Y para qué esto es importante? Porque mientras más precoz el paciente llegue a un centro de nivel donde pueda ser adecuadamente atendido, se le van a hacer las medidas necesarias, que lo que son principalmente evaluar sus funciones vitales. Segundo, realizar una tomografía, ya que en la tomografía se va a poder evidenciar, como vimos previamente, la presencia de sangrado a nivel subaracnoideo, y con eso diagnosticar si hay la presencia o no de una rotura neurismática para hacer la corrección de ser viable o de ser posible, ¿no? En ese contexto, pues, es la importancia de esta exposición, ¿no? Reconocer sus signos y síntomas principales para así poder mantener la calma, saber reconocer frente a qué estamos, y con eso buscar ayuda para que el paciente sea atendido lo más rápido posible, y así el paciente pueda pues tener una mayor expectativa de menor mortalidad y menor morbilidad, ¿no? Menores complicaciones. Eh, eso es lo que busco transmitir a través de esta exposición. Bueno, eso es todo por el momento. Espero les haya sido de su agrado la exposición. ¿Alguna pregunta al momento? Muy bien, bueno, espero que les haya gustado la, la presente exposición. Vamos a proceder para... Sí, ¿hay alguna pregunta, creo? Si hubiese alguna pregunta, dígame por favor. ¿Cómo está? Buenas noches, dígame. Claro, muy buena pregunta, gracias por la pregunta, ¿no? Entonces, en este contexto, el paciente, principalmente, como había mencionado, es su principal causa a descartar es una hemorragia subneuraloidea, ¿no? ¿Y cuál es la principal causa justamente de esta hemorragia subneuraloidea? Es un aneurisma, ¿no? Entonces se puede decir que sí está predispuesto en cierta manera, ya que el paciente, sin saber lo que es lo más probable, presenta
este paciente presenta un aneurisma, obviamente intracerebral, el cual desconoce, ¿no? Y que en el contexto, por ejemplo, de alguna actividad física intensa, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, una actividad física intensa, esto va a desencadenar la rotura de dicho aneurisma, ¿no? Como por ejemplo, había puesto este ejemplo, ¿no? De un paciente que probablemente tenga un aneurisma intracerebral, el paciente no conoce ese diagnóstico, está haciendo una actividad física intensa y ocurre justamente la rotura del mismo, originando una cefalentrueno que se desencadena pues, en una hemorragia subarachnoidea, ¿no? O que se asocia, mejor dicho, o es la causa de la hemorragia subarachnoidea, ¿no? La rotura aneurismática. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que les haya gustado mucho la exposición. Muchas gracias por su atención nuevamente y pues los mayores deseos a todos los presentes por su atención. Muchas gracias.